El maestro dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que se entregue a sí mismo, que cargue con la cruz y me siga. Si alguien quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo si arruina su vida? ¿O qué puede dar para recobrarla? Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 24 al 28. La cruz es signo de gloria y de esperanza. Con la cruz asumimos la realidad de lo que somos y aprendemos a vivir como hermanos. Notas amables, la palabra de Dios, viernes 9 de agosto, año 2019. El madero de la cruz. Muy novedosa la manera de Jesús de Nazaret de recoger aquella realidad que estaba como reservada a los bandidos, a los paganos, a los que se comportan mal en la sociedad. Como el Imperio Romano se inventa esa manera de castigar este tipo de personas. Y como Jesús de Nazaret hace una innovación y propone la cruz como el perdón, la caridad, la misericordia, la justicia, el buen trato, la hermandad. Totalmente opuesta la interpretación. Mientras unas personas pretenden humillar a las otras imponiéndoles una cruz, los que creemos en Dios y los que practicamos la palabra de Dios, entendemos que la cruz sirve como la base y como el fundamento para entender la nueva vida en Jesús de Nazaret, donde todos tienen que ser aceptados y tratados como hermanos y como hermanas. Y así lo propone el Maestro. El que quiera seguir a Jesús de Nazaret tendrá que empezar por organizar la propia cruz. Y organizar la propia cruz puede significar varias cosas. Por ejemplo, superar debilidades. Organice su propia cruz. Por ejemplo, organizar su manera de hablar con los demás, su manera de opinar de las demás personas. Una cruz que no le sirve a un creyente puede ser ese tipo de cruz que incide y lastima a las demás personas, que las juzga o que las discrimina o las descarta a las demás personas. Una persona creyente no puede hacer eso. Mientras no lleve la cruz del amor, de la caridad, de la misericordia y de la bondad, podrá tener todos los títulos que tenga en materia de pastoral, de apostolado, pero no es un mensajero de la cruz. Jesús fue perseguido y no tuvo miedo de entregar su vida asumiendo la cruz. San Juan escribe en su Evangelio, en el capítulo 15, no hay prueba de amor más grande que dar la vida por los demás. San Pablo da un testimonio hermoso acerca de la cruz y escribe una carta a los Gálatas, y en ese capítulo 6 de su carta expresa lo que él siente como mensajero de Dios, pero con la cruz. No se entiende un mensajero de Dios si no tiene la cruz. Si no se entiende un catequista, un evangelizador, un misionero, un creyente, un católico, un practicante, si no tiene su cruz. San Pablo dice en su carta a los Gálatas: por mí no quiero sentirme orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo. Por él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Gálatas 6:14. También San Pablo siente la presión de la cruz, pero para él es un orgullo que la cruz lo presione. Alude a las cicatrices de las torturas que sufrió y dice el apóstol: que nadie me venga a molestar. Yo, por mi parte, llevo en mi cuerpo las señales de Jesús. Gálatas 16:17. Entonces la cruz
tiene que ser la identidad de cada persona en la capacidad de entrega, de sacrificio, de darle la mano a los demás, del servicio y de la misericordia y de la bondad. El Papa Francisco, en una homilía en la Casa Santa Marta, decía que la cruz no es algo ornamental para un ser humano, sino que la cruz le indica a un creyente y a un ser humano el propio deber que debe cumplir, sacrificarse por los demás y sacrificarse con amor, comprometerse por la justicia y la paz, asumiendo como esa actitud de lo que significa la cruz para una persona. No debemos olvidar, dice el Papa, que quien perderá la propia vida la salvará. Es un perder para ganar. El Papa Benedicto XVI, en una de sus alocuciones, hablaba de personajes que se han distinguido en la historia en el madero de la cruz, que lo han tenido muy en cuenta y llegaron a lo máximo que llega un mensajero de la cruz: la santidad, el martirio, la grandeza de un ser humano en una comunidad. Decía el Papa Emérito Benedicto en esa ocasión, citando a San Pío de Pietrelcina: casi todos vienen a mí para que les alivie la cruz, y son muy pocos los que se me acercan para que les enseñe a llevar la cruz. El Papa Francisco decía: cuando caminamos con la cruz, construimos sin la cruz, y cuando confesamos a Cristo sin la cruz, no somos discípulos de Cristo, somos mundanos. Seremos sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos del Maestro de la Cruz, decía el Papa Francisco. José María Escrivá de Balaguer, hablando de la cruz, enunciaba: cuando recibas algún golpe fuerte, alguna cruz, no debes apurarte. Por el contrario, con rostro alegre, debe darle gracias al Señor. Benjamin Franklin: después de las derrotas y las cruces, los hombres se vuelven más sabios y más humildes. Cuando la persona asume la cruz, aprende a ser sabia, inteligente y humilde. Santa Bernardita Soubirous decía: Dios regala su propia corona de espinas a sus amigos. Madame Guillot decía: el creyente que ama la cruz encuentra que aún en las cosas más amargas que vive en la vida se convierten en dulces. El Padre Ploux decía: el cristianismo no inventó la cruz, sino el valor para soportarla. Martín Lutero, hablando de la cruz, enunciaba: el corazón del cristiano camina sobre rosas si está por completo bajo la cruz. La cruz es el signo de un verdadero cristiano.